Repito, Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Amén. Qué bueno es el Señor. Gracias, hermano. Vamos a aprovechar el tiempo y quiero en esta tarde que vayan conmigo y quiero poner como tema a esta reflexión: respondiendo a tu llamado. Ese es el tema que tenemos, respondiendo a tu llamado. Hemos leído Segunda Crónica, capítulo 26, verso 5, donde aquí se presenta a Uzías como la persona central que fue llamada por Dios y supo responder al llamado que Dios lo había señalado. El objetivo de esta tarde es que tomemos como marco de referencia que ninguno de nosotros ha sido llamado por casualidad, ni porque la vida ofreció palos a ciegas, sino que cada persona que está presente en este lugar, Dios lo llamó con un propósito, y en el transcurso del llamado usted debe reconocer, de acuerdo al acercamiento que tenga ante la presencia de su Dios, tener un reconocimiento de ese propósito que Dios ha diseñado para usted. ¿Qué es un llamado? Un llamado es un aviso que exige la presencia de una persona en un asunto determinado. El propósito viene siendo el objetivo de algo que se quiere conseguir. Como Dios nos ha llamado con un propósito determinado, usted debe saber que Dios está deseando para mi vida. Porque yo pienso que Dios no llama a nadie para perder el tiempo, sino que te llama para que tú acciones lo que Dios ha depositado en ti. Tu capacidad, tu talento ha sido para que tú lo pongas a disposición de Él en todo el sentido de la palabra. O sea, que dentro del proceso del llamado, Dios no quiere personas que sean rezagadas o que sean negligentes espiritualmente hablando, sino que usted dentro del proceso del llamado aprenda a descubrir el objetivo, aprenda a entender cuál es la intención de Dios para su vida, cuál es la voluntad de Dios, lo que Él está persiguiendo en mí, lo que Él está persiguiendo en ti. Y dentro de ese proceso debo permanecer firme, estable en ese lugar, en ese camino que Él ha trazado a mi vida. Pero debemos tener el discernimiento, la visión, la capacidad para entender
para interpretar ese llamado y esa posición que Dios me ha dado. Cuando yo respondo al llamado, yo estoy entendiendo y estoy reconociendo que hay una razón para vivir. Hay una razón para seguir adelante. Hay una razón para decir: Dios mío, heme aquí, envíame a mí. Dios mío, entiendo que tú me has llamado, pero necesito gracia, necesito capacidad, necesito que en todo momento tú estés a mi lado. ¿Por qué? Porque sin Él nada puedo hacer. Todo cuanto yo hago aquí en la tierra va siendo todo dirigido bajo su perfecta voluntad. Por eso yo no me gobierno. Dentro del llamado, yo no me gobierno. Existe alguien que me gobierna, que me guía, que me dice: tú estás en el camino equivocado. Necesito que te ponga en la posición correcta. ¿Y cuál es la posición correcta que Dios desea para mí? Que haga su voluntad. Iglesia, hay dos formas. Existen dos maneras para usted reconocer el llamado y la posición que Dios a usted lo ha colocado. Número uno, escudriñando su palabra. La palabra es el espejo de todo cristiano. Y a través de la palabra, Dios me dice lo que Él quiere hacer conmigo. Él traza las pautas espirituales. Él me dice las cosas que son importantes dentro del desarrollo del ministerio que Él me ha dado. Y cuando Dios señala, créalo, que Él no se equivoca. Dios no se equivoca. Y si Él te llamó, estará contigo como poderoso gigante. Entonces, a través de su palabra, yo puedo reconocer, ¿qué cosa? Lo que Dios anhela en mi vida, en todo el sentido de la palabra. A través de ella encontraré estabilidad espiritual, lo que me fortalece en medio de las grandes pruebas, lo que me fortalece en medio de las grandes vicisitudes de la vida, es el conocimiento de la palabra de Dios. Es el fundamento para lograr la victoria ante cualquier situación que la vida presente. Ella me dirá cómo Dios quiere que yo viva. Y esto tiene que ver con integridad. Esto tiene que ver con obediencia, con la disposición en responder al llamado y sobre todo con el conocimiento de la palabra de Dios. Esto va a poner en mí cada día que yo tenga pasión por lo que Él ha puesto en mí. Esa pasión debe estar constante, 24/7, que Dios anhela que experimente dentro de este proceso. Nuestra razón de ser y nuestra razón de vivir, Dios lo va a revelar a través de su palabra. Otra forma que yo debo tener en cuenta dentro del proceso de mi llamado: yo conozco a Dios, mi misión es hacer su voluntad. Ahora, Dios anhela que tú aprendas, que yo aprenda a conocerme a mí mismo. Gloria al Señor. ¿Cuáles son los puntos fuertes de mi vida? ¿Cuáles son los puntos débiles
que hay en mi vida. Debo entenderlo, descubrirlo. Y a pesar de todo, siendo puntos débiles o siendo puntos fuertes, a pesar de todo, el propósito de Dios en mi vida se va a seguir cumpliendo. Amén. Porque a Dios le interesa que a pesar de las grandes debilidades que yo pueda tener como cristiano, a pesar de eso, Dios persigue siempre su propósito en la vida del hombre. Sansón fue llamado. Dios tenía un propósito. Tenía debilidades, pero aún así Dios siguió a su lado y cumplió el propósito que él tenía en Sansón. Él estaba claro sumamente en su llamado y sabía hacer las cosas que le correspondían a Dios, pero a pesar del conocimiento, este hombre le falló a Dios y Dios cumplió tarde o temprano el propósito que tenía diseñado para su vida. Dios te ha dotado a ti de conocimiento, de elementos que son fundamentales para que pueda llegar a la meta. Entonces, tu propósito, hermano, es tu propia misión, tu propia responsabilidad. Hay un plan hecho por Dios para ti. ¿Qué significa esto? Significa que cada quien debe asumir su responsabilidad. ¿No me entendieron? Cada quien debe asumir su responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad en el proceso del llamado, significa que usted debe ponerle deseo, voluntad, pasión a su llamado. Dios no puede bendecir a un cristiano negligente o que sea indiferente a su obra. Dios bendice a aquello que responde independientemente de cuál sea la circunstancia que la vida misma esté presentando. En las buenas y en las malas, como quiera, ese hombre, esa mujer que ha sido llamado de parte de Dios va a mantener su posición firme delante de él. Y eso es lo que Dios anda buscando en cada uno de nosotros. ¿Recuerdan ustedes esa portada musical que dice: hombres de valor necesita Dios? Hombres esforzados que puedan reconocer la causa de Dios en su vida. Gloria al Señor. Gente activa 24/7 y que sepa reconocer ese gran peso de responsabilidad. Por eso todo aquel que ha sido llamado de parte de Dios debe tomar en cuenta que debe ser sometido a su perfecta voluntad. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos, ¿qué cosa? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. No vivir una vida para mí, vivir una vida para Dios. No vivir una vida a mi manera, sino una vida conforme a la manera de Dios. Dios ha diseñado ese plan perfecto para ti. Por lo tanto, da el paso de fe, da el paso de valentía, y debe tener con ese paso de valentía un acercamiento a Él. Esto permite conocer a Dios de manera profunda, no de manera simple, sino de manera profunda, y esa profundidad en Dios va a permitir que tú tengas una estrecha relación con Él y tu fe sea fortalecida en medio de cualquier situación que la vida te pueda presentar.
eso va a determinar tu futuro en Dios. Y ese futuro en Dios estará completamente garantizado. Gloria al Señor. Es la fortaleza que me permite seguir adelante. Me ilumina, gloria al Señor, en medio de la misión que Él ha puesto en mí. Y cada actuación que yo haga debe estar fundamentada en la palabra del Señor. Escucha bien, iglesia. Si tú eres llamado de parte de Dios, Él te revela algo, dilo. Si Dios te da una visión, una revelación, una visión, cualquier cosa, dígalo. Pero tenga la seguridad de que Dios es el que está hablando. Eso es parte del llamado. Usted no puede tener miedo cuando Dios habla en su vida y envíe un mensaje determinado. Aunque la persona se sienta mal o no le guste el mensaje, usted lo debe dar porque Dios se lo reveló. Y usted no sabe que Dios está persiguiendo en medio de ese sueño o esa revelación. Dios tiene un mensaje, y si tiene un mensaje, para algo es. Y usted ha sido el instrumento que Dios ha utilizado para esa misión. Entonces, póngase la vestidura de fe, la vestidura de autoridad, y dígalo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dios desea que en medio del llamado tú descubras cuáles son tus fortalezas, los puntos fuertes de tu vida. Él lo quiere usar para que su cuerpo sea edificado. Él lo quiere usar para que vidas tengan conocimiento del Evangelio. Él lo quiere usar para que los enfermos a través de ti reciban grandes sanidades. Gloria al Señor. Pero Dios anhela nuestra acción, que cada sueño que tú vislumbres sea una realidad, porque el plan de Dios se está cumpliendo en tu vida. Entonces, si te sientes rezagado, si te sientes cansado, comienza a moverte en fe, comienza a marchar con un plan de acción para que Dios te use de una manera sobrenatural, independientemente de lo que el hombre pueda pensar de ti. Siga avanzando con el propósito y la misión que Dios te ha dado. Que nadie te detenga. Es posible que tú escuches voces que digan: esto no avance, detente. Pero esa voz es negativa. No le haga caso. Sigue avanzando hasta llegar a la meta, porque el hombre piensa muy diferente a la manera como piensa Dios. Y aunque te digan loco, sigue adelante, avanzando, persiguiendo lo que Dios quiere en tu vida. Gloria al Señor. Comienza a sembrar lo que Dios ha puesto en ti para ayudar a otros, para que otros sean completamente diferentes. La figura central de hoy es Uzías. Uzías me enseña que dentro de mi llamado debo ser constante a Dios y cumplir con Dios. Ahora bien, Uzías buscó al Señor, y esa fue la clave de su éxito. Muy joven, llega al trono, tenía 16 años y reinó en Jerusalén 52. Uzías, aunque no tenía experiencia en el gobierno de Judá, la Biblia señala que siendo muy joven hizo lo recto ante la presencia de Dios. Rechazó la idolatría, y este joven y el pueblo se concentró en buscar la presencia
de Dios. Como resultado de la búsqueda, como resultado de su llamado y viendo la actitud positiva en el corazón de Uzías, Dios bendijo su reinado. Fue bendecido. ¿Por qué? Porque Uzías respondió de manera positiva al llamado. Quitó lo que a Dios no le gustaba. Y esto fue a su favor, porque cada vez que él erradicaba algo que a Dios no le gustaba, esto sumaba votos positivos ante la presencia de su Dios. Y como resultado de ese corazón, con la disposición de responder al llamado, entonces Dios firma un decreto en los cielos y dice: porque tú has hecho mi voluntad aquí en la tierra, entonces yo voy a bendecir tu vida. ¿Usted quiere ser bendecido de parte de Dios? La clave es sencilla: solamente debe obedecer. La clave es sencilla: solamente haga su voluntad. La clave es sencilla: solamente viva una vida en integridad. Y Dios lo va a bendecir. De esa manera se revela el propósito de Dios en mi vida. Ese deseo de buscar a Dios, esa pasión, siempre debe estar activa 24/7. Y Uzías pudo reconocer esta grandeza, gloria al Señor, que Dios estaba dando a su vida. Las grandes bendiciones él la veía porque sabía que estaba siendo obediente ante la presencia de Dios. Bendiciones de Uzías. La reconstrucción de Eló, oiga bien, facilitaba el comercio en zonas al sur de Judá. Número uno. Número dos, un hombre de visión de parte de Dios. Número dos. Número tres, mantuvo una relación personal con su Dios. Fue bendecido en el campo militar. Tenía gran poder y gloria en su reinado. Estamos observando aquí parte de las grandes bendiciones que Uzías pudo recibir de parte de Dios como resultado de ¿qué? De su obediencia, porque Uzías se llevó de las pautas espirituales que Dios había revelado a su vida y pudo entender que el propósito de Dios se habría cumplido de manera sobrenatural en su reinado, y por eso Dios lo bendijo de esta manera tan especial. Reparó el muro de la ciudad, edificó torres en lugares especiales junto al muro y el desierto. Las torres eran para la vigilancia de la ciudad de Judá. Cavó pozos para que el pueblo, los animales y los sembrados tuvieran agua necesaria. Empleó agricultores y viñeros porque vio la necesidad de tener buena cosecha y ganado en salud total. Se preocupó especialmente de Judá para que existiera suficiente alimento. Entonces ese líder fue de visión porque dependía totalmente de Dios y Dios lo capacitó. Un aplauso al Señor. Porque Dios llama, pero también dentro de ese llamado Él te capacita. Amén. Te da poder, te da visión para que tú te mantengas firme en su llamado. Cuando Jeremías recibe el llamado, que al principio lo quería rechazar, Dios le dijo: yo te doy la capacidad para que tú respondas al llamado, te doy la capacidad para que tú lleves el mensaje de salvación. Porque quien pone la gracia
y la capacidad es el Dios que nosotros estamos sirviendo. No hay otro. Y es posible que algunos en el camino pongan en duda el lugar donde Dios te ha colocado, pero independientemente de lo que pueda pensar el hombre, si eso llega a tu conocimiento, que eso no debilite tu fe. La misión tuya es avanzar. Tu misión es cumplir ante la presencia del Dios que te ha llamado. No se lleve del hombre, que el hombre teoriza mucho y opina mucho en la carne para debilitar tu fe y que tú no sigas avanzando, para que tú no llegues a la meta. Gloria al Señor. Ahora debemos tener cuidado. Hemos dicho que Dios bendice, ¿verdad que sí? Cuando respondemos al llamado, Dios da grandes bendiciones. Ahora, dentro del proceso del llamado, si tú eres bendecido, debes cuidarte a ti mismo. Porque a veces hay peligro cuando hay muchas bendiciones. Porque las muchas bendiciones a veces alejan a muchas personas de la presencia del Señor. Hay gente como que no tiene la capacidad de ser bendecido, porque en lugar de buscar a Dios, en lugar de vivir una vida íntegra, se descuidan. Se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia, se olvidan de la familia, se olvidan de todo el mundo, y hay peligro en este tipo de situación. Por eso el hombre que ha sido llamado de parte de Dios tiene que tener su esquema mental bien claro, bien definido ante la presencia de aquel que lo ha llamado. Es importante en medio del proceso de las grandes bendiciones no ser vacilante en la fe. Es importante tener cuidado de los dardos del enemigo. Gloria al Señor. Esto viene siendo una voz de alerta. Dios es un ser soberano, y esa soberanía de Dios siempre estará con nosotros. Ahora, viendo un reinado bendecido, un poderío militar fuerte, ahora este hombre se siente seguro y dice: bueno, ya tengo mi gobierno garantizado. Aquí estoy completamente seguro, porque Dios me ha bendecido grandemente. Gloria al Señor. Oye el pensamiento de este hombre. ¿Qué estamos viendo en Lucía? Estamos viendo que está confiando en sí mismo. Está confiando en su capacidad. Está confiando en su talento. Y se estaba olvidando paulatinamente del Dios que le había dado la posición donde él se encontraba. Ahora está cambiando de actitud porque ha sido bendecido. Está cambiando el hombre espiritual y se está poniendo un hombre carnal, porque las bendiciones lo están cegando. Las bendiciones lo están haciendo cambiar de dirección. En todo esto vemos una excesiva seguridad de Uzías en su reinado. Nunca confíe en usted mismo. Gloria al Señor. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Y tristemente hay personas que se olvidan de la soberanía de Dios y confían en la capacidad que ellos mismos tienen y piensan que Dios ya no puede tomar un lugar en su ministerio. Gloria al Señor. Esto no estaba en el formato del mensaje, pero
hubo un pastor que en una ocasión fue bendecido grandemente. Tenía una iglesia grande, con parqueo, casi todo el mundo bendecido en esa congregación. Sin embargo, él se creció, pensó que lo había alcanzado todo, y tristemente este pastor le estaba pasando como Uzías. Se estaba olvidando que ese templo no era de él. Ese templo le pertenecía directamente al Dios que lo había llamado. Y el culto de 2 horas, este pastor, apellido Ferrer, lo limitó a 1 hora. Ya estaba haciendo las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Yo dije que cuando una persona es llamada con un propósito de parte de Dios, no puede hacer las cosas a su manera, sino a la manera de Dios. Y este hombre comenzó a poner limitaciones en la iglesia. Comenzó a hacer cosas no siendo dirigida por el Espíritu Santo, sino siendo dirigida por él, por su capacidad, por la experiencia. Y echó a un lado la presencia del Espíritu Santo. La panorámica espiritual comenzó a cambiar en la iglesia. El culto ya no se sentía el poder de Dios. Solamente se veía un templo lindo, pero sin presencia del poder del Espíritu Santo. Y el pastor Ferrer tuvo preocupación. Se preocupó por la situación que la iglesia estaba experimentando y comenzó a llorar. Se presentó ante la presencia de su Dios y dijo: oh Jehová, ¿qué está pasando con tu iglesia? Que ya los cultos son diferentes. Jehová, ¿qué está pasando con tu iglesia? Jehová, ¿qué está pasando con tu iglesia? Y Dios observó el gemido de este pastor que estaba haciendo la cosa a su manera. Y Dios le dijo: mi iglesia, pero ¿cuál iglesia? Será tu iglesia, porque hace tiempo que de ahí me sacaron. Gloria al Señor. Un latigazo espiritual recibió el pastor. El pastor subía y comenzó a hacer las cosas no a su manera, sino conforme a la manera de Dios. Y cuando este hombre subía, que la iglesia subía ante la presencia del Dios que lo había llamado, entonces Dios tomó lugar en esa congregación y las cosas fueron completamente diferentes. Gloria al Señor. En la iglesia se hace lo que diga el pastor, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el guía, Él es el capitán de esta congregación. Usted solamente es un instrumento de parte de Dios que está cumpliendo un plan, que está cumpliendo un propósito ante su presencia. Gloria al Señor. Y cuando piense que tú eres la última Coca-Cola del desierto en tu iglesia, bájate, humíllate, como dicen los muchachos, túmbale dos. Gloria al Señor, porque aquí el único que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos es el Señor. Gloria al Señor. Y esto pasó con Uzías. Había perdido el norte, la mentalidad le había cambiado y tristemente la soberbia tocó el corazón de Uzías. Ustedes saben que una persona soberbia Dios la aborrece. Ustedes saben que Dios la ha hecho a un lado, y esta conducta de este hombre que fue llamado de parte de Dios se fue alejando de su presencia. ¿Por qué razón? Porque dejó que la soberbia tocara su mente y su corazón. Este hombre no fue prudente en su gobierno y tristemente esas grandes bendiciones
bendiciones que Dios le había dado, todo se estaba poniendo nublado en el proceso de su llamado. ¿Qué Dios anhela? El propósito de Dios es que usted utilice lo que Él le ha dado para su gloria. El reinado de Usías tenía que ser un reinado para su gloria. Pero cuando Usías comenzó a hacer las cosas a su manera, entonces Dios hace una sentencia, determina desde los cielos y envía un castigo, una enfermedad a este hombre, porque tristemente había perdido el enfoque. Gloria al Señor. Ese enfoque positivo que él había tomado desde el principio de su llamado, por la soberbia, desvió ese propósito que Dios había diseñado para él. Por eso dije en la introducción de la ponencia, toda persona que ha sido llamada de parte de Dios debe tener el discernimiento, gloria al Señor, la capacidad para reconocer el territorio y el lugar donde Dios lo ha colocado. Tú eres un instrumento de bendición para la iglesia, tú eres un instrumento de bendición para la sociedad. Por lo tanto, en el transcurso de tu llamado, no te dañes, no te contamines, mantén siempre tu integridad delante de Él. No te contamines con la comida del rey. Porque es posible que se levante tanto de la tiniebla para que tú caigas y no te levantes, para que tú no cumplas, gloria al Señor, ese diseño tan perfecto que Dios ha depositado en ti. Y si Dios depositó algo en ti, entonces Él se encarga de poner la gracia en tu vida. Pero que esa gracia no sea marchitada. Amén. Porque lo más feo, por así decirlo, es ver a un líder arrogante. ¿Usted conoce a algún líder arrogante por ahí? No lo diga. Si usted lo conoce, ore por él, porque está en peligro de muerte. Ore por él para que Dios lo cambie. Ore por él para que Dios tenga misericordia. ¿Qué sucedió con este hombre en la parte final de esta ponencia? Porque falta ya, ¿cuánto? 8 para la serie. Pero hago un resumen en 5 minutos. ¿Qué sucedió? Dios lo hirió. ¿Con qué? Con una enfermedad. Una lepra se apoderó de su cuerpo. Ya fue clasificado, desechado. Gloria al Señor. Por su mala conducta tomó acciones que no le correspondían. Fue al templo, gloria al Señor, haciendo una labor que a él no le correspondía, violando las normas que Dios había establecido. Pero Dios no es un relajo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y hay personas en el mundo que piensan que Dios puede ser burlado. Están equivocados. Tarde o temprano, cualquier mala acción delante de él va a tener consecuencias negativas, como la tuvo Usías, que fue impactado por la enfermedad porque no se sometió a lo que Dios había diseñado. La soberbia es la raíz de todos los pecados. Gloria al Señor. Es difícil esto, ¿verdad que sí? Se escucha bastante fuerte, pero es la realidad. Entonces, esa lepra lo obligó a apartarse del templo y del pueblo, y estuvo ayunado hasta el día ¿de qué? De su muerte. Y a pesar
de que era una persona de autoridad, un rey, claramente no fue sepultado con los reyes de Judá, sino en un lugar cercano. ¿Por qué? Porque se creció. Se creyó autosuficiente. Dios se lo había dado todo, pero ese Dios le quitó todo. ¿Por qué? Por una debilidad en su carácter. La soberbia lo arropó a tal punto que se olvidó de ese propósito que Dios tenía en su vida. Tristemente, hemos conocido muchas personas que después de haber cumplido con el llamado y el propósito de su Dios, tristemente se han desviado. Tristemente han caído en el campo de batalla. Tristemente han sido engañados. Y hoy en día viven una vida diferente a la vida que Dios lo llamó desde el principio, porque se alejaron de Dios y una falla espiritual en su carácter lo debilitó y lo apartó de la presencia de su Dios. Nosotros estamos llamados, iglesia, dentro de ese propósito, a permanecer firmes. Estamos llamados, ¿me entienden? Estamos llamados a permanecer firmes. Ustedes saben que ayer había mucho calor, ¿verdad que sí? Temperatura 102 grados, ¿verdad que sí? Estaba en 105 la temperatura. Correcto. Esa temperatura estaba caliente. Yo quería salir corriendo. Cuando salía afuera, quería un abanico, un aire. Estaba desesperado. Gloria al Señor. Pero había lugares aquí, hay videos por ahí, que de repente vino en la playa un viento, en downtown, otro viento, la gente corriendo desesperada, buscando protección. Porque cuando hay tempestad, la gente corre y huye y busca refugio, ¿verdad que sí? Y tiene miedo. Pero miren, ¿cómo esto terminó? Hermano, miren, en el propósito del llamado, cuando vengan esos vientos así de repente, miren, en lugar de usted estar corriendo y con miedo, manténgase firme en la roca que se llama Jesucristo. Amén. Porque Cristo te dará fortaleza para que puedas soportar los vientos que se presenten. No importa que ese huracán sea categoría 5, si está fundamentado en la roca que se llama Jesucristo, nadie te va a tumbar. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual tiene raíces profundas ante su presencia, y cuando un cristiano reconoce el propósito y ha echado raíces profundas ante su presencia, por más fuerte que sea el viento, por más fuerte que sea el huracán, yo voy a permanecer firme en la roca que se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores, el que dijo: he aquí, yo vengo pronto. Amén. Así que Dios le bendiga y aprendamos cada día a reconocer el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en el llamado. Dios le bendiga. La pastora con nosotros en esta tarde para que despida este servicio. Amén. Y seguimos adelante peleando la buena batalla de la fe. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Pónganse de pie, gloria al Señor. Vamos a culminar este servicio con una oración. Los jóvenes estábamos
de campamento. Llegamos ahorita. Oremos por los hermanos que no están presentes. Faltaron muchos hermanos. Gloria al Señor y seguimos adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, en esta hora, Señor, nos vamos a despedir de este servicio. Gracias por el mensaje, gracias por los hermanos presentes, gracias por la oración. Yo te presento a aquellos hermanos que no estuvieron aquí. Tú sabes cuál ha sido la causa. Señor, algún enfermo, te pido pase tu mano sanadora sobre su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Los que están de vacaciones, Señor, los que han salido, Padre, te pido que sea tu protección sobre cada uno de ellos, Señor. Ahora nos vamos de este lugar, Señor, pero que tu presencia continúe con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Amén. Mira, esto.